También encontramos en México ecosistemas un poquito más secos, pero no por eso no hay diversidad en estos lugares. Hay matorrales, hay pastizales, hay playas rocosas o playas de arena, hay dunas aquí en México. No sé si ustedes hayan ido a Veracruz. Hay un lugar en donde hay unas dunas bien padres, es un montón de arena y está bien bonito este lugar. Hay manglares pues prácticamente en las zonas costeras de todo el país. Hay praderas de pastos marinos, encontramos ríos y lagos, muchísimos ríos y lagos. Hay arrecifes de manglar, arrecifes de corales, perdón. eh, hay también pastos marinos, bosques de macroalgas, así como ambientes pelágicos, ¿no? Este ambiente pelágico pues abarca desde la zona del continente, desde donde empieza el mar hasta el océano. Entonces son muchísimos ecosistemas. Ustedes, a ver, los leo en el chat. ¿Han ido a alguno de estos ecosistemas? ¿Los conocen o no conocen? También se vale decir que no los conocen. Dicen que el ecosistema, dice Sergio, que su ecosistema favorito es el bosque de nieblas y es uno de los ecosistemas más bonitos y que desgraciadamente también se encuentra ya fragmentados estos ecosistemas debido a la tala clandestina, al cambio de uso de suelo, a las actividades tanto de agricultura como de ganadería, entre otras actividades. Es uno de los ecosistemas que se ve más afectado. Dice Guadalupe que en Puebla, Chiapas, Sonora y Baja California, ok, las playas de arena, lagos, selvas, no conocen, si conocen, ok, dicen que conocen al menos 5, los arrecifes de coral, ok, bueno, se valen decir que no los conocen, pero ahorita, a partir de ahorita ya saben que existen más de 10 ecosistemas de México, bueno, más de 10 ecosistemas aquí en México, entonces de entrada creo que esto es algo de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, saber lo que tenemos y saber lo que aportan, porque también eso es bien importante. Algo también bien padre y bien interesante de los ecosistemas es que a partir de estos se desglosan también una gran variedad, una gran gama de tipos de vegetación. Es decir, no solo hay bosques templados, por ejemplo, sino hay variaciones de acuerdo a al tipo de plantas que habitan o a las comunidades vegetales que se encuentran en estos lugares. Por ejemplo, en cuanto a los bosques templados, podemos encontrar esas variaciones de bosque de cedro, considerando que encontramos en su mayoría estos cedros, estos árboles. Tenemos, por ejemplo, bosques de encino. Entonces, esto, bueno, les presento esta tabla para que piensen, para que empecemos a dimensionar la gran diversidad que hay en nuestro país. Entonces, es algo de verdad bien padre. Si ustedes quieren consultar este documento de donde obtuve esta tabla, pueden consultar el informe de la situación del medio ambiente que fue elaborado por la Semarnat en el 2015. Nada más para mencionarles pues algo sobre esto. Los ecosistemas pues nos brindan prácticamente todo lo que tenemos, todo lo que tenemos en nuestro día a día, pues es a partir de estos ecosistemas. Los ecosistemas brindan entonces servicios ecosistémicos y los recursos naturales. Los servicios ecosistémicos son aquellos que podemos disfrutar de forma indirecta y a veces, bueno, también de forma indirecta y de forma directa. Por ejemplo, en esta imagen, bueno, aquí no agarra el GIF, pero en realidad es un GIF. Vemos a bueno, no sé si se alcanzan a notar, pero es una abeja que está polinizando una planta. La polinización forma parte o es un ejemplo de un servicio ecosistémico. Si no existieran estas abejas, pues no, o bueno, si no existieran estos polinizadores, entonces no podríamos obtener alimentos, ¿no? Entonces, la polinización es un ejemplo de un servicio ecosistémico. El oxígeno que generan las plantas también es un ejemplo de un servicio ecosistémico. La gran mayoría de estos servicios ecosistémicos son intangibles, es decir, que no los podemos tocar o no los podemos identificar a simple vista, pero están ocurriendo a partir de procesos, ¿ok? Otros ejemplos de estos servicios ecosistémicos es la captura de aguas a partir de los cuerpos de agua, ¿no? O incluso el paisaje
forma parte de un ejemplo de un servicio ecosistémico. Entonces, todo esto lo podemos disfrutar ahora sí que, pues al alcance de prácticamente, bueno, está al alcance de todos, ¿no? Y los podemos identificar, pero pues ahora le estamos llamando como servicios ecosistémicos, ¿vale? También a partir de estos ecosistemas podemos obtener recursos naturales. Los recursos naturales son esos bienes que podemos obtener de la naturaleza. Por ejemplo, les platicaba hace un momento sobre la polinización, ¿no? Que hacen las abejas o los polinizadores. A partir de este servicio ecosistémico podemos obtener productos como los alimentos, como los frutos, como los vegetales, que nos van a servir para poder nutrirnos, ¿no? Otro ejemplo de un recurso natural son los combustibles fósiles, incluso pues a partir de las plantas podemos obtener pues nuestra vestimenta, el agua, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los recursos naturales. Sin embargo, pues a causa de la intervención humana, de las actividades que hemos hecho, pues hemos perjudicado pues estos ecosistemas, ¿no? Esto se traduce, las principales causas de pérdida de ecosistemas en México es debido a la sobreexplotación de recursos, que es el extraer exacto, la deforestación. La explotación de recursos es extraer de forma, de no tener un control en cómo se extraen los recursos y que no se deja que estos recursos se regeneren, ¿no? Entonces, pues ocurren estos problemas de deforestación, como bien lo mencionan. Otra causa de pérdida de ecosistemas es por actividades industriales, como lo que sucede con las actividades mineras, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero la industria minera es una de las actividades más contaminantes y más invasivas que ocurren, tanto aquí en México, pero que también esto ocurre en todo el mundo. ¿Por qué? Porque para extraer un mineral, de entrada se tiene que remover todo ese ecosistema, todo ese, pues sí, ese ecosistema natural que antes existía. Se tiene que remover y pues no es un espacio de unos cuantos metros, no, son terrenos grandísimos, son hectáreas. Además, para poder extraer este mineral, el mineral en particular que se quiere obtener, pues se tienen que utilizar químicos que pues son altamente contaminantes, tanto para el agua como para el suelo, y que incluso pueden llegar a causar afectaciones en la salud humana, pero también en las especies que se encuentran cerca de estas zonas. Estas actividades pues también provocan contaminación o si se generan agentes contaminantes de tipo biológico, de tipo físico y de tipo químico que pueden dañar pues los cuerpos de agua, pueden dañar ecosistemas, afectando a la salud igual tanto salud humana como la salud de muchísimas especies. Incluso la intervención de algunos animales que a veces nosotros introducimos al medio ambiente también causa pérdidas en los ecosistemas de México. Dicen a Rivera, como lo que pasó actualmente en el Perú, un derrame de petróleo por la empresa Repsol. Exacto, justo, también es un tipo de actividad industrial que está causando pues esta pérdida de ecosistemas y un daño, ¿no? Les comentaba de el caso de introducir especies que no pertenecen a los ambientes naturales o incluso pues hasta en la misma ciudad podemos ver esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A las especies exóticas invasoras. Estas especies se refieren a aquellas especies que no son originarias, no son propias de un lugar en específico, pero que por alguna razón llegaron a estos lugares a introducirse. Generalmente esto ocurre por intervención del hombre. Puede ser de forma intencional o de forma no intencional. Les voy a platicar rápidamente lo que pasa con este periquito. Este periquito se conoce como periquito monje argentino. Este periquito tiene la característica de imitar a la voz humana. Esto puede ser una característica que llamó la atención de algunas personas
para poder comprarlas como una mascota de moda, ¿no? Sin embargo, estos periquitos llegan a emitir sonidos que pueden ser un tanto molestos para las personas, ¿no? Esta pudo haber sido una razón, o incluso que las personas a veces no tienen el tiempo suficiente o no tienen los recursos económicos suficientes para darles el mantenimiento y los cuidados adecuados. Ante estas situaciones, hay personas que la mejor opción que piensan es dejarlos en vida libre, ¿no? Abrirles simplemente la reja de su jaula y dejarlos, pues ahora sí, a su suerte. Estos periquitos o este tipo de especies, pues ellos sí lo van a disfrutar porque van a tener más espacio, van a tener la oportunidad de comer, de conseguir más recursos y la oportunidad también de reproducirse. Sin embargo, esto también va a repercutir en las especies que se encuentran habitando en estas zonas. Lo que pasa con estos periquitos, para aquellos que sean de aquí de la Ciudad de México, es que en la actualidad podemos encontrarlas en algunas zonas de aquí de Madero, los he visto también en Tlalnepantla, en algunas de estas zonas, ¿no? Entonces, estos periquitos, al encontrarse con otros periquitos de esta misma especie, se empiezan a reproducir y empiezan a poblar los árboles, pues, que se encuentran en, pues, en este caso en las ciudades, ¿no? Lo que causa una competencia por recursos y por espacios con otras especies. Entonces, esto impacta más de lo que pensamos. Incluso algo similar ocurre, ahí por ahí, ya. Algo similar ocurre, por ejemplo, con los gatos domésticos o con los perros, que pueden llegar a convertirse en perros o gatos callejeros. Entonces, igual pueden competir por espacio y por recursos con otras especies, e incluso se alimentan de la fauna que se encuentran habitando en estos lugares. Y pues también están causando un desequilibrio en estos ecosistemas o en estos lugares. Sí, de hecho, ponen también el calentamiento global, sí, justo. El calentamiento global y como su consecuencia, el cambio climático también son una causa de pérdida de ecosistemas, tanto de aquí de México como de todo el mundo. Les pongo aquí rápidamente, dice Juan Pablo, además, si nace en cautiverio y los dejas libres, se pueden morir porque no saben conseguir su comida. Exacto, sí, también es algo que puede suceder, pero no en todos los casos. Entonces, bueno, el calentamiento global y el cambio climático también son causas de pérdida de ecosistemas en México. Aquí rápidamente les pongo una imagen de unos arrecifes de coral para que veamos un antes y un después. Los corales se desarrollan en ambientes específicos, en lugares con condiciones específicos. El agua debe de tener un pH adecuado, debe de tener una temperatura adecuada y se deben de dar unas condiciones súper estrictas, súper adecuadas para que estos corales puedan sobrevivir y pues puedan verse así de bonitos como lo vemos del lado izquierdo. Sin embargo, debido al calentamiento global, pues la temperatura del agua del mar está aumentando. Esta variación, aunque sea de 2 grados, de 3 grados, provoca que estos corales puedan llegar a morir, ¿no? Lo que se le conoce como muerte del coral o también blanqueamiento del coral. Cuando vemos estos corales de color blanco o de color como grisáceo, es porque ya solo es como la estructura, como su esqueleto, y pues ya no pueden, viven, ¿no? Ya no pueden vivir. Dicen, la pérdida y el deterioro de los hábitats son como se pierde la biodiversidad. Sí, exacto. Sí, pues son muchísimas causas de pérdida de ecosistemas. Hay casos muy en particulares, pero finalmente, pues todo esto se traduce a estas principales causas de ecosistema, que es por la transformación de los ecosistemas, por la deforestación, por la intervención de especies exóticas invasoras y también por los efectos del cambio climático. Me voy a ir un poquito rápido porque ya, bueno, para darle la palabra a la maestra Anaí. Entonces, ya nada más me gustaría mostrarles
para ir cerrando con esta parte de pérdida de especies, me gustaría mostrarles un mapa que me gusta mucho enseñar. Este mapa es un GIF. Espérenme tantito. Y aquí podemos ver, esperen, voy a compartir. A ver, ahora sí. Este GIF me gusta mucho porque representa los ecosistemas de México, cómo sería su distribución natural sin ninguna intervención, sin ninguna intervención humana y sin ninguna afectación por el cambio climático. Y en la segunda parte de este GIF vemos cómo la distribución de estos ecosistemas ha disminuido considerablemente. De hecho, se estima que se ha perdido alrededor del 50% de todos los ecosistemas de México. Entonces, esto lo podemos ver traducido en este GIF muy representativo, que bueno, a mí me gusta mucho mencionar. Voy a dejar hasta aquí esta presentación para darle la palabra a la maestra Camarena y también para dejar después un espacio de 5 o 10 minutos para responder preguntas de lo que sea que ustedes quieran preguntar, ¿vale? Ahora sí, Ali, no sé si quieras ir introduciendo a la maestra Camarena, que va a continuar con el seguimiento de esta plática, porque son pues temas ligados. Esperen un tantito. Ahora sí. Listo. No se escucha. Ah, no te escuchas. Ok. Bueno, no te preocupes. Bueno, yo se las presento. Ella es Anaí Camarena. Si estás por ahí, salúdanos para que todos te ubiquen. Ella es bióloga. Aquí estamos. Perfecto, por ahí está. Súper bien. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la actualidad se encuentra cursando el posgrado en Ciencias Biológicas, igual en la UNAM. Es especialista en el área de herpetología, específicamente en el estudio de anfibios endémicos en México. De hecho, ahorita nos va a hablar sobre anfibios. También colabora con el Laboratorio de Herpetología del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Tiene un diplomado en la divulgación de la ciencia y tiene experiencia en proyectos de comunicación pública de la ciencia. Ha realizado videos de YouTube, ha trabajado en redes sociales, en museos de la ciencia, ha realizado también talleres y pláticas y cursos sobre capacitaciones igual de divulgación científica, y en la actualidad es docente de nivel medio superior en el sistema incorporado a la UNAM, impartiendo materias de biología 5 y 4, así como temas selectos de biología. Entonces, pues tiene un gran expertise, disculpen a mi perrito, tiene un gran expertise la maestra Anaí, y bueno, yo le cedo la palabra. Muchas gracias, no te preocupes, las mascotas ahí presentes. Sí. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de justo el tema que yo más he estudiado mucho tiempo, que son pues los anfibios, ¿no? Voy a empezar a compartir para que puedan tener ahí una imagen. ¿Sí me ven? Porque creo que me estoy trabando un poquito. Sí, ok, perfecto. Sí. Okay. Voy a subirle también un poquito el brillo porque aquí donde estoy ya oscureció, entonces ya no me veo casi, me confundo con el fondo, pero aquí estoy, aquí para que vean mi camión que sea, pero bueno. Les voy a hablar un poquito, me regreso, perdón, de los anfibios. Es un grupo con el cual yo ya he trabajado pues, ya como 5 años, especialmente los anfibios endémicos de México. Ya les adelantaron un poquito que son anfibios endémicos, son aquellos, bueno, ¿qué es endemismo? Son aquellas especies que están solamente en un sitio y es en lo que yo me he enfocado, en los anfibios que tenemos solamente aquí en México. Entonces ahorita les quiero platicar un poquito más, no solo de los endémicos, sino un poquito desde qué son anfibios, porque a lo mejor ya ni me acuerdo qué es un anfibio, entonces vamos a empezar por ahí.
y más adelante les contaré qué les está pasando en general a este grupo, tanto a nivel mundial como en México, y qué podemos hacer para cuidarlos, porque es un grupo muy, muy importante, como todos, porque no quiere decir que este grupo es más importante, cualquier grupo de animales pues, es muy relevante para conservar. Y bueno, antes que nada, justo, ¿qué son los anfibios? El nombre de anfibios, de hecho, proviene de una palabra griega, que es anfibios, y significa dos elementos. La característica con la cual van a reconocer a los anfibios es que son capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. De hecho, parte de su etapa, de las primeras etapas de su vida la pasan en el agua, ya sea como larvas o pueden pasar largos periodos de su vida en el agua. Y ya cuando son adultos suelen salir a la tierra, pero siempre se tienen que mantener cerca del agua. Esa es la principal característica de los anfibios. Y sus representantes más conocidos pues son las ranas, los sapos y las salamandras. Esos son en general los anfibios. Otra de sus características es que tienen muchas glándulas en toda su piel para mantenerse siempre húmedos. Estos animales siempre tienen que encontrarse húmedos, si no, pues no pueden sobrevivir en el exterior. Entonces, con estos rasgos así muy, muy rápidos, que tienen una etapa de su vida en el agua y otra etapa de su vida en la tierra, podemos reconocerlos, y además que tienen glándulas para mantener su cuerpo húmedo. Pero hay tres grupos en realidad importantes de anfibios. El primero, que son los canuros, los más conocidos, los sapitos y las ranas. Ahí tienen una foto hermosa. Les llené de fotos. Todo lo que van a ver son anfibios de México, ¿ok? Todo lo que ven. Luego tenemos al grupo caudata, que son las salamandras, también se conocen como tritones. Este grupo no es tan conocido, excepto algunos representantes, que ahorita verán una foto donde enseguida van a reconocer al más famoso de los caudata o de las salamandras. Y finalmente abajo tienen algo que seguro ustedes lo vieron y se quedaron, ¿qué hace esa lombriz ahí? Esa no es una lombriz. Este es un grupo que se llama cecilias o ápodos. Ápodos porque no tienen pies. A significa ausencia y podo significa pie. Ápodos son estos grupos que no tienen patas. Y aunque yo sé que parece una lombriz gigante, no es una lombriz gigante. Es un anfibio. Y de esos tenemos únicamente 2 especies en México. Son poco conocidos, pero también son anfibios. Y aquí tenemos a los anfibios en general. Y México, justo como ya mencionaron, pues al ser un país megadiverso, cuenta con una enorme cantidad de anfibios. De hecho, cuenta con 442 especies de anfibios. Al menos eso hasta el día de hoy por la mañana. Se los quiero mencionar porque en realidad se siguen descubriendo especies. Por más que podamos creer que ya conocemos todo lo que hay en México, para nada. Entonces, hasta el día de hoy en la mañana se habían descubierto 442 especies. Puede ser que mañana ya sean 443, 444 y esperamos que sean mucho más conforme pase el tiempo. Y debido a este número de anfibios, pues México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en diversidad, justo el mismo lugar que ocupa en la escala de países megadiversos. México es el 5º país más megadiverso, justo también ocupa el 5º lugar en diversidad de anfibios. Aunque este lugar, la verdad, se lo van peleando cada año los países y también depende de cuántas especies hayan encontrado ese año, pero en general pues cuenta con una gran diversidad de anfibios. Muchos de ellos, obviamente, endémicos. Uno de los rasgos que se toman en cuenta para determinar que un país sea megadiverso, como ya nos mencionaron un poquito antes. Y bueno, aquí tenemos un collage justo de las especies. Insisto, todas las que están viendo ahí son especies mexicanas. Y del lado inferior derecho sale la salamandra o tritote, también es un anfibio. Es la salamandra más famosa. Y los que tienen arribita en medio y del lado inferior izquierdo no son tan conocidos, al menos aquí en el centro de la Ciudad de México, pero en muchos estados cerca de las zonas montañosas sí son muy conocidas las salamandras y de hecho le llaman tlaconete. No sé si habían oído ese nombre. Un tlaconete es eso, una salamandra, y ahí las están viendo. El que tienen del lado superior derecho es una ranita verde, es una isla, es como la más conocida y podemos verla ahí cantando. Y lo que tienen abajo, en medio, es la que parece o tiene pico de pato, así se llama esta ranita. Y la que tienen del lado superior derecho es la que se llama ranita de cristal. No sé si alcanzan a ver, pero pareciera que estamos viendo el interior. Y eso es porque sí, estamos viendo el interior de la ranita. Lo que se alcanza a ver ahí son sus órganos internos. Y la ranita es así, por eso le llaman ranita de cristal. Esta se encuentra al norte de México. Entonces es un pequeño collage, en realidad yo feliz de mostrarles fotos de anfibios,
Pero es solo para que vean la diversidad, que realmente crean que tenemos una gran diversidad de anfibios en México. Y bueno, tristemente, este grupo sufre lo mismo que sufre cualquier grupo, cualquier parte de la biodiversidad, sean animales, plantas, hongos, bacterias. Este grupo está en riesgo. Más o menos 43% de las especies mexicanas se encuentran en riesgo. Pero pues esto no ocurre solamente en México. En realidad esta solo es una estadística que está relacionada a la situación mundial de los anfibios. ¿Qué está pasando con los anfibios? Pues ocurre un declive mundial en sus poblaciones. ¿Eso qué significa en pocas palabras? Que más o menos 80% de todas las poblaciones de anfibios en todo el mundo han sufrido pérdidas. Y con pérdidas me refiero a que se han extinto especies, a que han desaparecido grupos, poblaciones que antes estaban en ciertos sitios ya no están, o que han disminuido su número, están reduciendo los números. De hecho, la foto que tienen atrás, que a propósito la tapé para que no la veamos tan cerca, porque pues no es bonito ver a un animal que está desapareciendo, es de un grupo de ranas que aparecieron muertas en el Amazonas. Entonces, esto está pasando en todo el mundo. México solo es uno de los países que se ve afectado por este problema, pero les quiero platicar un poco más de cuáles son las causas que está provocando este declive de los anfibios. Muchas de las causas que les voy a mencionar en realidad no son exclusivas de los anfibios, no es que solamente hagan daño a los anfibios, dañan a muchos otros grupos de animales. Entonces van a ver que se parece también mucho a cositas que ya nos han mencionado, porque en realidad los problemas que enfrentan la biodiversidad son los mismos, solo que hay ciertos problemas que afectan más a ciertos grupos. Y pues yo, como herpetóloga que ama los anfibios, me voy a enfocar en los anfibios. Entonces, el primero, que justo ya nos habían comentado, la pérdida y fragmentación del hábitat. Las ranas necesitan un sitio para vivir, las salamandras también, eso es lógico. Pero además, este grupo en particular, los anfibios, se ven más afectados cuando en vez de desaparecer el sitio, lo fragmentamos. Es decir, son animales tan chiquitos que si tú pones un camino como el que todos nosotros usamos, una vereda para pasar de un lado a otro de la selva, eso ya es fragmentar su hábitat. Y eso ya le va a impedir a la ranita o a la salamandra o a la cecilia pasar de un lado a otro. Entonces son organismos muy, muy sensibles a pérdidas y fragmentación del hábitat. Y bueno, en México, ya lo mencionaron, se ha perdido más o menos 50% de los hábitats originales, de los ecosistemas originales, y eso hace que este grupo pues tenga menos sitios para habitar, y los que tiene ya no están bien conservados, ya están fragmentados, hay caminos, están rodeados de casas. Bueno, ni menciono los grandes proyectos que vienen en camino, ¿no? Pues todo esto está perdiendo el hábitat de los anfibios. Insisto, no es un problema único de anfibios, pero los afecta en gran parte. Luego tenemos las enfermedades emergentes. Y justo esta situación que estamos viviendo mundialmente me da el ejemplo perfecto para explicar qué son las enfermedades emergentes. Como su nombre lo dice, son enfermedades que emergen, que surgen, que antes no existían. O si existían, no nos habíamos visto afectados por ello. Nosotros estamos sufriendo una enfermedad emergente, creo que no tengo que detallar mucho más eso. Pues la naturaleza, la biodiversidad también sufre de estas enfermedades emergentes. Y en el caso de los anfibios hay dos pie de atleta muy fuerte en toda su piel, las ranas o los sapitos o las salamandras. Y las ranas, los sapos y las salamandras, como necesitan humedad en su piel, como ya les mencioné, al momento que empieza a crecer este hongo en toda su piel, les impide mantener esa humedad. Y peor aún, les impide respirar, porque los anfibios, otro de sus grandes rasgos, es que pueden respirar en cierto grado a través de su piel. Si el hongo empieza a cubrir toda su piel, ya no pueden respirar. Entonces los anfibios están sufriendo su propia pandemia, que es de este hongo, que están empezando a aparecer en todo el mundo. En México ya llegó este honguito, ya hay registros de poblaciones que se ven afectados por este hongo. Y los afecta cuando son renacuajos, casi siempre a las ranas o a los tritones muy jóvenes. Entonces ni siquiera llegan a desarrollarse estos anfibios, fallecen muy rápidamente. ¿Qué otro factor? Pues obviamente el cambio climático, ese no lo podemos dejar de lado. Los anfibios son muy sensibles a cambios de temperatura.
Y el cambio climático pues está asociado a muchas variaciones en temperatura, aumento de temporada de sequía, disminución de temporada de lluvia. Todo eso hace que las ranas, los sapos, las salamandras, pues no tengan las condiciones adecuadas para vivir. Entonces, aun cuando hayan encontrado ahí algún sitio conservado, que no lo han fragmentado, que se hayan escapado de este honguito, el cambio climático, pues ya sabemos que ya está afectando en todos sitios. No hay un sitio donde no veamos afectaciones del cambio climático. Entonces, estas variaciones en las condiciones del sitio donde vive también hacen pues que ya no puedan estar ahí las poblaciones. Las poblaciones no soportan tantas variaciones. Otro efecto también que a mí no me gusta mucho, las vías carreteras. Insisto, estos animales en su mayoría son muy chiquitos. Tenemos algunos muy grandes, por cierto, no aquí en México. Por ejemplo, en Japón tenemos la salamandra gigante, que es una cosota así de más de 1 metro. Pero aquí en México la mayoría son pequeños. A lo mucho 30 centímetros, un sapo muy, muy grande. Como son tan chiquitos, una carretera es casi una sentencia de muerte para ellos. ¿Por qué? Porque van a intentar cruzarla y seguramente no van a llegar. Los sapos, sobre todo, no es que anden en videos. En realidad los sapos mueren por atropellos en las vías carreteras. Pero el caso de las ranitas y de las salamandras es más alta la cantidad por su tamaño pequeñito. Eso es otro factor. Y también aquí en México, pues se está ampliando la vía carretera cada vez más. En vez de que mejoremos las vías que ya existen, se amplía, se generan nuevas vías. Insisto, y esto atraviesa los ecosistemas, pasan los animalitos y pues ahí quedan a medio camino. Híjole, otro problema que yo creo que tal vez no somos conscientes de la gravedad que puede tener. Lo que tienen ahí, esta es la única diapositiva donde no hay ganitas mexicanas. Estas sí son mexicanas, son de otros lados. La única mexicana creo que se cortó, estaba en la parte superior izquierda, una blanquita, que casi no se ve. Pero todas las demás muy bonitas son ranitas que están más hacia Sudamérica. Algunas son colombianas, algunas del Amazonas. Y estas ranitas tan bonitas, les cuento que miden como unos 2 centímetros, son súper chiquitas, súper llamativas y súper peligrosas. Estos son los sapitos arlequines. Y si tú los tocas, bueno, no si los tocas, si tú los tocas y te chupas el dedo o llegas a tocar, a succionar, por así decirlo, la mucosa que los cubre, te vas a morir. Así, te vas a morir. Estos sapitos son muy venenosos, pero también son muy bonitos. Entonces se comercian mucho de forma internacional. La gente los captura en la selva y va y los vende, porque son muy bellos. Y esto es un problema, porque nos todo con animales como los ajolotes. Ojo, no estoy diciendo que todos los ajolotes que ustedes vean provienen del comercio ilegal. No, sí hay venta de ajolotes de forma legal, porque a mucha gente le interesa, pero también hay muchos que los producen de forma ilegal, es decir, no bajo las condiciones adecuadas, e incluso hay muchos tipos de ajolotes. Conocemos el famoso, el rosita, el que vive en los canales de Xochimilco, pero hay muchos en realidad. En el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, también hay ajolotes. Y de ahí todavía se sacan del lago y se venden. Y eso es un problema porque, ok, todos podemos amar a los ajolotes, pero no necesitamos forzosamente tener uno en casa, sino lo mejor es que se queden en su hábitat. Entonces, el comercio y el tráfico ilegal de anfibios es un gran problema a escala mundial que también obviamente está presente aquí en México. Otro que afecta muy específicamente a los anfibios es el aumento de la luz ultravioleta. Nuestra atmósfera, pues con tantas emisiones de gases de efecto invernadero, la estamos dañando, estamos provocando que entre más luz ultravioleta hacia nosotros, cosa que por cierto también nos hace daño a nosotros, es malo para todos. Y esto cuando topa con la piel, las ranitas, insisto, es así húmeda, les permite respirar, es muy sensible a esta luz. Entonces básicamente les provoca cáncer en la piel a esta ranita. Y peor aún, las ranas se reproducen en gran parte por huevos. Estos huevecillos, que es lo que tienen en la foto, que parece como espuma, son muy sensibles a estas radiaciones ultravioletas. Cuando esta radiación ultravioleta llega a estos huevecillos, pues básicamente daña a la ranita, al embrión que está ahí, y ya no pueden desarrollar. Entonces, aumento en radiación de luz ultravioleta hace que disminuya la cantidad de anfibios que nacen y por tanto disminuye nuevamente las poblaciones.
Y finalmente, última causa, también no exclusiva de anfibios, las especies exóticas invasoras. Estas especies ya nos contaban que llegan desde otros sitios, por se llaman exóticas, e invasoras porque llegan y al sitio donde llegan dominan, son invasoras, vienen a invadir. Esta que tienen ahí es la rana toro. Esa rana básicamente puede crecer en cualquier sitio, bueno, puede mantenerse en cualquier sitio, come a otras ranas, come mucho y además se reproduce muy rápido. Eso quiere decir que esta rana, cuando llega a toparse con otras ranas, con otros sapos, digamos que les pelea el lugar y lo gana. Estas especies exóticas invasoras van desplazando a las especies nativas. A todo ese gran número que les conté al inicio, esas 422 especies, las va a desplazar. Entonces es un problema más que afecta a los anfibios. Y bueno, aquí están todas nada más para poderlas recordar un poquito más fácilmente. Todos los problemas que afectan a los anfibios es la destrucción y fragmentación de los hábitats, la aparición de patógenos emergentes o enfermedades emergentes, el cambio climático, los atropellos, el consumo y tráfico ilegal, el aumento de la radiación ultravioleta y las especies exóticas invasoras. Estos problemas, insisto, los tenemos en México, pero es algo que tenemos en general en todo el mundo. Pero bueno, ¿por qué esto me tiene que importar a mí? Tal vez a mí ni me gustan los sapos, ni las ranas, ni las salamandras. Bueno, pues los sapos, ranas, salamandras, los anfibios, tienen papeles muy importantes en la naturaleza. Algunos simplemente mantener el control biológico de algunos insectos. Las ranas, sapos, salamandras comen mosquitos. ¿A quién les gustan los mosquitos? ¿A quién les gusta que estén ahí fastidiados? Pues las ranas, sapos y salamandras ayudan a disminuir estas poblaciones de mosquitos. Entonces hacen control biológico, así se llama este proceso. Son bioindicadores, es decir, cuando hay anfibios en un sitio, es un indicador, una señal de que ese sitio está sano. Entonces yo quiero que haya anfibios, porque si hay anfibios me está diciendo que ese sitio está sano, que se encuentra saludable. Son parte de la dieta de muchas aves y de muchos mamíferos. Forman parte de las cadenas alimenticias, entonces tienen que estar ahí, no podemos desaparecer. Y además sus excrementos son nutrientes para la tierra. Los excrementos de las ranas, sapos y salamandras son muy ricos en nutrientes, entonces son necesarios que estén. Pero no son importantes solamente para los ecosistemas, cosa que ya debería de importarnos mucho, sino que también son importantes para nosotros. Por ejemplo, se consume la carne de las ranas. Las ancas de ranas son un platillo de lujo. Y aquí en México ya se cultiva, ese es el término que se usa, se cultiva rana para comerla. ¿Qué más? Pues muchos de los medicamentos que tenemos actualmente salieron de la piel de las ranitas, de investigar sus toxinas, de investigar sus mucosas. Esas glándulas que tienen muchos compuestos, de los cuales podemos obtener medicamentos. E incluso una parte no menos importante es que hay ciertas comunidades que le dan una importancia más cultural a los anfibios y lo pueden consumir incluso como medicina tradicional. El ajolote, de hecho, se consume como medicina tradicional y hay un jarabe muy famoso, jarabe de ajolote contra la tos. Entonces, los anfibios son importantes para el ecosistema y para nosotros. Y bueno, para ir terminando, ¿qué podemos hacer entonces nosotros para conservarlos? En realidad, cualquier acción que hagamos para cuidar la biodiversidad va a ayudar a los anfibios. Pero si nos queremos enfocar un poquito más en los anfibios, pues hay que hacer monitoreo de sus poblaciones, ver cómo están, desde ahí, saber cómo están. Eso es a lo que yo más me he dedicado. Yo hago monitoreo de poblaciones. Voy y busco ranas en el campo. Eso es lo que yo más hago. Establecer sitios de refugio o sitios de anidación, ponerles sitios seguros para que puedan reproducirse, establecer políticas de conservación. La política es una parte que tal vez no nos gusta mucho de nosotros, pero es muy necesaria. Si establecemos buenas políticas de conservación, vamos a lograr tener conservación no solo de los anfibios, sino de todo lo que tenemos. Y en un país megadiverso como México, pues eso es fundamental. Obviamente programas de educación ambiental y divulgación, que es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente que ustedes conozcan el problema, que ahora sepan que hay anfibios, que ahora sepan los problemas que enfrentan, que ahora sepan su importancia. Eso ya es un paso fundamental para lograr su conservación. Y programas de reproducción. Les puedo contar, y no es comercial, yo no trabajo ahí ni me pagan por eso, pero les puedo decir que
en African Safari tienen muy buenos programas de conservación y de reproducción para los anfibios. No es el único, la UAM también tiene para los ajolotes. Estos programas hay que fomentarlos y mantenerlos. Y bueno, hay otras propuestas a nivel más internacional. Nada más les quiero así como chismear, que hay algo que se llama el arca de los anfibios. Si se acuerdan del arca de Noé, que salvó a todos los animales del gran diluvio, pues este proyecto se llama el arca de los anfibios porque trata de salvar a los anfibios. Hacen un montón de cosas, hacen divulgación, hacen proyectos de investigación, hacen reproducción, trabajan con zoológicos, con criaderos, y muchos de estos proyectos están en México. Y justamente, pues, el lema es las ranas importan. Si alguien quiere, puede así googlear su dirección y van a aprender mucho más del grupo de Arca de los Anfibios. E incluso hay un Día Mundial de los Anfibios. Ese día es el 28 de abril. Ese día se hacen muchos eventos, aquí en México también se hacen, los pueden buscar ahí, hay grupos de divulgación, el Museo de Historia Natural en la Ciudad de México lo hace, universidades, la Universidad de Veracruz hace proyectos, en Yucatán, bueno, se hacen muchas cosas. Lo importante es reconocer que existen los anfibios y que son importantes para nosotros y para los ecosistemas. Y finalmente, si tienen alguna duda, pregunta, espero que con esta plática un poquito express les haya nacido el interés por los anfibios, saber cuál es su situación actual y pues el interés sobre todo de conservar. No solo los anfibios es mi grupo favorito, yo adoro estudiarlos, pero en realidad conservar cualquier tipo de biodiversidad, cualquier tipo de animal, de planta es sumamente importante. Y cuando protegemos a un ecosistema o cuando protegemos a un grupo, acabamos protegiendo a todos al final. Entonces, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda, preguntita, me la pueden poner en el chat, algún chisme, lo que ustedes quieran. Wow, qué plática tan interesante. Sí, de verdad me gustó muchísimo. O sea, a partir de esto hay un montón de cosas que podemos abarcar, que podemos extendernos, podemos hablar horas de todo esto, pero pues no tenemos el tiempo suficiente. Vayan poniendo sus dudas, creo que ya están escribiendo. A ver, déjame ver. Me tuve que conectar desde mi teléfono. ¿Cómo se exponen los anfibios? ¿Cómo se exponen los anfibios a la radiación UV? Es la radiación que proviene del ambiente. Todos estamos expuestos en realidad a esa radiación UV. Y es el motivo por el cual todos deberíamos de ponernos bloqueador solar todos los días. Los niveles de radiación UV ya son muy altos. Entonces los anfibios pues están en el ambiente, también se ven expuestos a esos niveles de radiación. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Fue muy expresa, a lo mejor. Okay, ya veo. A ver. Ok, están viendo de los corales. Sí, hay muchos planes de recuperación de los corales. Okay. Sí, si puedo agregar, sí lo conozco ese proyecto, está buenísimo, se cultivan corales, así se cultivan, se colocaron con tubitos de PVC y crecieron los corales, sí, así como lo ponen ahorita en el chat. Sí, justo, también, pues en la actualidad hay muchísimos programas de conservación de diferentes tipos de especies. Pues basta con buscar un poquito de información para conocer sobre estos proyectos, pero pues sí, ahora sí que la intención de estas pláticas es hablar un poquito sobre estas problemáticas, lo que está pasando, lo que está surgiendo, y pues la intención no es espantarlos, ¿no? Que todo es malo y el mundo se va a acabar, no, esa no es la intención. Es primero informar, después crear conciencia para después hacer actos y que podamos cambiar las cosas, ¿no? Que podamos hacer algo al respecto. Entonces, pues sí, ahora sí que esta fue una muy buena introducción para las pláticas que siguen. Quedan todos invitados a estas pláticas que vamos a seguir llevando a cabo. Mañana es la segunda plática y vamos a hablar sobre hábitats para polinizadores y para aves. Entonces también va a estar bien padre, chicos. Están invitadísimos todos. Permítanme tantito. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, chicos, chicas, profesores, profesoras y padres, madres de familia que estén por ahí. ¿Todo bien? Ok. Va que va. Gracias. Muy bien.